Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Un abrazo muy especial en este tiempo. Dios te cuide mucho. Tiempo particular, ¿no? Por lo que estamos atravesando no únicamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Que el Señor se apiade de nosotros y que nosotros entendamos que la palabra del Señor sigue siendo la misma de ayer, de hoy y que será por los siglos de los siglos. En el cual la palabra del Señor dice que si hambre de peste, castigo o pestilencia intentara levantarse en contra de nuestra morada, nosotros tenemos toda la autoridad y la licencia para presentarnos delante de Dios. Y a causa de esas tribulaciones Él nos oirá y salvará, porque Él alza los ojos para mirarnos, Él inclina su oído y escucha las dificultades que estamos pasando. Que no se nos olvide esto, que nunca se nos olvide también que es por su gracia y por su favor, que estas peticiones que hacemos de que Él pueda sanar nuestra tierra, no lo hacemos basados en nuestra propia justicia,
sino en su infinito poder y misericordia. Eh, Siempre la oración está más direccionada a que la pandemia pase ya. Y yo oro por lo mismo. No estoy criticando esto. Pero ¿querés que te diga una cosa? Más allá de que la pandemia pase mañana, pasado mañana, en 3, en 6 meses, yo creo que es más importante Dios qué nos quiere enseñar en medio de la pandemia. Yo creo que más allá de que pase rápido o no, es entender que en medio de la pandemia Él está tomándote de la mano. Yo creo que más allá de que la pandemia pase rápido o no, porque la oración siempre tiene que ser proactiva y progresiva, o sea, en proyección. Más allá de que la pandemia pase rápido, es decirle, Señor, ¿y después de la pandemia qué? Porque si usted lee los diarios y se informa de cómo está el país y el mundo entero, se dice que si esta pandemia dura 3 meses más, que es muy probable que dure, va a ser la crisis económica mundial más fuerte de toda la historia de la humanidad. Entonces, más allá de que la pandemia pase rápido o no pase rápido, es decirle, síguenos bendiciendo y amparando después de que la pandemia pase, porque el crash económico que vamos a tener en el mundo va a ser un asunto brutal. El desafío espiritual que tenemos después de que la pandemia pase va a ser un asunto fundamental. Entonces, que Dios nos ayude. No únicamente a decirle que esto pase rápido porque quiero irme de paseo para la costa. No, no hay que orarle únicamente que esto pase rápido porque estamos extrañando los paseos. Bueno, amén. También que pase rápido para que podamos pasear. Pero vos me estás entendiendo. La intención principal no es irte de paseo. La intención principal es decirle, Señor, cúbrenos en todo este movimiento de lo de la pandemia. Lucas capítulo 17. Hoy estaremos trabajando bajo el título de cómo hacer el bien a otros. Una de las características del Señor Jesús, Lucas capítulo 17, andalo buscando. Una de las características del Señor Jesús es que siempre hizo el bien aun cuando Él estaba mal. ¿Cierto? Dos textos particulares, y ahí no hay que dar más ejemplos, la verdad. ¿Por qué pongo estos dos textos en particular? Porque son los textos quizá de una de las épocas de mucho dolor del Señor Jesús, pero no por eso Él dejó de servir, no por eso Él dejó de ayudar. Entonces, ¿cómo hacer el bien a otros en medio de la tristeza? Nosotros estamos en una tristeza, en un problema, en una pandemia. ¿Cómo podemos servirle a otras personas en medio de esta dificultad? Aquí ya los egoísmos se fueron. ¡Ay, de malas no tengo para mí, voy a tener para otros! No, eso en la boca del Señor Jesús y en su mente nunca estuvo. Un día asesinan a Juan Bautista, primo hermano del Señor Jesús, el que le abrió camino. Y el Señor Jesús va a un monte a orar. Y se encuentra alguna gente, y esa gente empezó a seguirlo. Cuando vio tenía una multitud. ¿Qué tuvo que hacer movido a compasión y a misericordia? Alimentarlos. Multiplicó los panes y los peces para esa persona. En dolor siguió alimentando. Y un día estuvo en la cruz y le pidió perdón a papá. Y le dijo, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Cómo es que una persona no tiene un carácter vengativo cuando esos que le están increpando, insultándolo, fueron los que lo llevaron a la cruz? ¿Y cómo tener la capacidad de poderle pedir perdón a papá por la vida de ellos? La crisis no quita lo que Dios ha puesto en tu corazón. El Señor Jesús en los momentos de más dolor eran los momentos en los que más servía y más pedía perdón por la humanidad. ¡Qué bonito ejemplo! ¿Cómo hacer el bien a otros? De eso vamos a hablar. Lucas capítulo 17, versículo 11. Y aconteció que yendo él, o sea el Señor Jesús, a Jerusalén, pasó por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él nos vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que yendo ellos, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo el Señor Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien viniese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mira, qué difícil
La verdad, hablo a título personal. Qué difícil es predicar de este texto sin pensar en la sanidad del leproso. O sea, para mí es muy difícil poder predicar de este texto bíblico y no pensar en el milagro. Y hoy voy a salirme un poco de este texto milagroso para predicar de unas cosas muy sencillas que como hijos de Dios tenemos que seguir haciendo. ¿Cómo hacer el bien a otros? Primero, muéstrate confiable. Lucas 12:17 dice, y entrando en una aldea le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué ellos? Es la pregunta que nos vamos a responder hoy. ¿Por qué ellos deciden salir al encuentro del Señor Jesús y no de otros? ¿Será que vieron en el Señor Jesús la única persona que podía tener misericordia de ellos? De hecho, esta aseveración es muy fehaciente. ¿Por qué? Porque de hecho, si ellos están tirados por allá en un camino, es porque hasta la familia ya los abandonó. Recuerden el contexto, ¿no? Una persona que le daba lepra en la época se moría y la familia lo dejaba lejos. Le llevaban las comidas hasta cierto lugar, ellos se alejaban, dejamos aquí la comida, la familia se regresaba y venía el leproso y cogía la comida y comía. Ellos no vivían con la familia porque era una enfermedad que era muy contagiosa. O sea, ya la gente había dejado de tener misericordia y amor para ellos. La pregunta es ¿por qué ellos le salen al encuentro al Señor Jesús y no le salieron al encuentro a otras personas? ¿No será porque el Señor Jesús se mostraba confiable y ellos entendían que si se acercaban a Dios, no les iba a defraudar? ¿De qué estoy hablando acá? Voy a explicártelo con una historia que me encanta. En Mateo capítulo 19 y en Marcos capítulo 10 se cuenta la misma historia, la parábola o historieta del joven rico, ¿cierto? Usted ya la sabe, no la vamos a leer para que el tiempo nos rinda. Pero siempre, yo que voy a predicar de la historia, algunas veces me inclino un poco más por la de Marcos, porque Marcos 10 y Mateo 19, así cuenten la misma historia, tiene un condimento diferente por una cosa que el Señor Jesús le dice al joven rico que tiene que hacer, ¿cierto? Cuando el joven rico le dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, cumpla los mandamientos. Entonces él dice, todo eso lo he cumplido. No, primero le dice, ¿cuáles son? Y el Señor Jesús le dice, pues honra a padre y madre, no mates, no hagas esto. Pero en la historia narrada en Marcos capítulo 10, en el versículo 19, el Señor Jesús introduce algo que es de lo que estamos hablando acá. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Y el Señor Jesús introduce otra cosa y le dice, no defraudes, honra a padre y a madre. El mismo versículo está en Mateo capítulo 17, pero la palabra no defraudar no está. Aquí como que se introduce. El evangelista Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, dice, él le dijo al joven rico, no defraudes. No defraudar. Sigo siendo reiterativo con la pregunta. ¿Por qué ellos deciden salir al encuentro del Señor Jesús y no de otra persona? Porque el Señor Jesús se mostró confiable y ellos entendían que no los iba a defraudar. ¿Te das cuenta que una de las crisis que tiene este mundo hoy en día es la falta de confianza y la falta de seriedad de personas que se comprometen a hacer algo y no lo hacen? Mira, bíblicamente yo estoy indubitablemente convencido que nosotros tenemos que dejar de firmar papeles y volver al apretón de manos. Eso no me lo saca nadie de la cabeza. O sea, ese cuento de que no, se lo aseguro, vea, por chucho bendito. No. Ay, perdón. Perdón, pero mira. Hombre, nosotros... Ay, perdón, hasta lloré. Mira, nosotros siempre para meterle un poco más de fuerza al asunto, decimos de que, vea, por Cristo bendito. Cuando éramos niños jugábamos con cosas bien pesadas, ¿no? Vea, que se muera mi mamá si no, o sea, y decíamos unas bobadas, hermano, que... Pero mira, no...
El asunto de defraudar o no defraudar, voy a volverme serio ya. El asunto de defraudar o no defraudar tiene que ver con no conjurar por chucho bendito, no. Es, es que en esta sociedad falta mucha confianza. Y qué bueno es que vos te puedas volver una persona de confianza. Esta generación, bíblicamente hablando, bíblicamente, ¿cómo se hacían los negocios? Iban a notaría a autenticar con 2 o 3 testigos y yo le alquilo, pero con 3 fiadores con finca raíz y que me dejan depósito y firme una letra o un pagaré. ¿Así se hacían los negocios en la Biblia? No. Tampoco seamos necios, porque tu mente ya está diciendo, no, pero es que venga, si no le hago firmar, ¿a mí quién me paga? Yo entiendo que hay mecanismos que toca utilizar, pero usted me está entendiendo el concepto no materialmente, sino conceptual espiritualmente. Nosotros como hijos de Dios tenemos que volvernos confiables, porque bíblicamente esta generación tiene que dejar de asegurarse en notarías y volver al apretón de manos. La palabra tiene que seguir valiendo más que el papel. Por eso, el primer punto de predicación es muéstrate confiable. ¿Cómo hacerle el bien a otros? Mostrándote confiable. Segundo, sirviendo a los demás. Lucas 17:14 dice: y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo, ellos fueron limpiados. Expliquemos el contexto rápidamente de los sacerdotes. Siempre que vos recibías un favor de parte del Señor, dabas una ofrenda en el templo como en agradecimiento al Señor, por decirlo de alguna manera. Entonces el Señor Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, den la ofrenda. Y dice la palabra del Señor que mientras iban por el camino, lo que el Señor Jesús dijo les sirvió. El Señor Jesús tenía una característica y era siempre servirle a las personas. Todas las personas que fueron al Señor Jesús recibieron ayuda. Es particular. Antes de hacer esta predicación yo venía revisando y yo decía, venga, ¿quién fue al Señor Jesús? Y él le dijo, mañana. El milagro más tardío fue este. Por eso lo estoy predicando. De resto, a todos les resolvía el problema. ¿Qué tal si usted y yo nos empezamos a entrenar en eso? En que cada vez que las personas vengan a nosotros, adquieran y reciban algo de nosotros. A ver, me explico. Todas las personas que se encontraron con el Señor Jesús les hizo un favor. Siempre tenía algo para dar, es lo que te intento decir. Entonces, nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. No siempre dar algo material, porque algunas veces no tenés ni para vos. Entonces, ¿cómo le vas a dar a otro? Pero, ¿qué tal si empezamos por algo del alma? Por algo espiritual, por una sonrisa, por un buen gesto. A la gente hay que servirle. Y cuando él los vio, le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. El Señor Jesús siempre tuvo la característica de poder servirle a la gente. Qué difícil es tocar este texto y no centrarme en el milagro, pero estoy intentando hacerlo, es la verdad. Mateo 20:28, y usted se lo sabe de memoria. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo podemos servirle a las personas? Con buenos gestos. No siempre tiene que ser dándoles dinero, cosas materiales. Si lo vas a hacer, pues hacelo, gloria al Señor. Pero qué bueno sería que la gente, cuando se encuentre con nosotros, esté segura que algo va a recibir. Segundo punto de predicación, sirviéndole a los demás. Y tercer punto de predicación, referente a cómo hacer el bien a otros. Recordemos hasta aquí, mostrándote confiable, sirviendo a los demás. Y lo tercero, cuando regresen, dales más. Cuando regresen, dales más. Lucas 17:19 dice de la siguiente manera: y les dijo, levántate. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Nunca podremos decir que ya hicimos todo lo que podíamos hacer por una persona. En todos los aspectos de la vida, debemos seguir luchando hasta que el propósito que tenemos con esa persona se cumpla. ¿Por qué estoy hablando de esto? Ustedes recuerdan la historia. Él los sana a todos, pero salva a uno.
O sea, para que usted me entienda en unas palabras más coloquiales, de los 10 que él sanó, solo uno se salvó y llega al cielo. No entremos en el debate porque no estoy predicando del milagro como tal. Todos fueron sanados, limpios o limpiados, ahí el verbo está en participio, todos fueron limpiados de su lepra, no hay problema. Pero solo uno fue limpiado o limpio de su lepra, y a ese no lo vamos a encontrar en el cielo, porque ese fue salvo. Cuando uno regresa a Dios, Dios siempre tiene más. Es el ejemplo que Él nos da a nosotros, que nosotros siempre tengamos más para las personas. Entonces, si en un principio les dimos algo y se fueron sanos, que cuando regresen ahora queden sanos y salvos. Contexto para nosotros. Nosotros muchas veces hemos sostenido que estamos cansados de hacer algo por los demás. Vea, y es que yo le juro, le aseguro que ya no doy un paso más porque ya lo que yo quería hacer lo hice y esa persona no fue capaz y yo no sé qué. Y empezamos a hablar un poco de cosas. Y hoy Dios te dice, no te canses. Seguí haciendo lo bueno que venías haciendo. No, es que yo estoy tirando la toalla. O sea, no tires la toalla. ¿Por qué vas a tirar la toalla? O sea, no tenés que tirarla. Tenés que seguir caminando. Nosotros tenemos un problema. Cuando yo digo acá de que cuando regresen, dales más, es porque nosotros algunas veces colocamos límites y decimos, yo hasta hoy colaboré con esa causa. Dios no te hizo ese corazón tan duro. Puede ser que hoy le hayas dado un consejo a una persona por años y esa persona no le dio la gana de obedecer. Seguile dando el consejo. No te canses. Es que yo hasta aquí. No, hasta aquí no. Hasta que Dios le transforme la mente. Hasta que Dios le transforme el corazón. No nos vamos muy lejos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pecado y nos hemos equivocado en lo mismo? Y usted ve a Dios diciendo, ay no, pero es que hasta aquí. Última vez que le perdono y no más, hasta aquí. ¿Vos ves a Dios en esa actitud con tus pecados y tus culpas? No. O sea, yo con las mías no lo he visto. Él me sigue perdonando. Así yo peque y me equivoque en lo mismo, Dios me sigue perdonando. ¿Cuál es el punto acá entonces? Si Dios no se fatiga, nosotros tampoco nos podemos fatigar. Ese cuento de que hasta aquí avanzamos, de que hasta aquí le hicimos un favor a una persona, yo creo que no es pertinente. Lo que Dios espera de nosotros es que no nos rindamos y que siempre intentemos buscar una solución. Que Dios te bendiga muchísimo, amado y amada que me estás escuchando. Y te recuerdo, en este asunto de cómo hacer el bien a otros, tienes que mostrarte confiable, tienes que servir a los demás y tienes que, cuando los demás regresen, siempre darles más. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y la condición cuál es? Si no desmayamos. La palabra del Señor es clara. Que Dios te bendiga mucho, que Dios cuide tu casa, sin dejar de orar por las personas que no tienen nada que comer y por las personas que se encuentran en más dificultad que la que usted y yo podemos estar atravesando. Aprovechamos este tiempo para poderle pedir al Señor que bendiga a cada una de las personas que se encuentran en una dificultad álgida y en un estado de vulnerabilidad superior al nuestro. Dios los bendiga, hermanos, y no dejemos de orar los unos por los otros. Dios les cuide siempre.